Vamos a hablar en esta ocasión sobre el templo en el rito Aquarius. Hay que comprender que el templo exterior, en la cual se hace la masonería especulativa, refleja aquel templo interior de la masonería operativa. En realidad, la masonería del rito Aquarius tiene dos funciones: la especulativa en el templo exterior y la operativa en el templo interior. Pero este templo interior es algo que tiene una coexistencia con los templos externos. Se realiza una especie de simbiosis entre los dos porque reflejan los mismos principios. Pertenecen a una misma realidad interior, la una externa y la otra interna. El templo interior es aquella parte sutil del organismo psicobiológico, como dice el maestro Serrano Laferrière, y este pertenece justamente a otra realidad, a una realidad no solamente física, sino energética y psicológica. Es una realidad que aparentemente está velada a los seres humanos, a los candidatos, puesto que no tienen un trabajo de una autoobservación. Es decir, no han despertado ese ojo místico para poder observar su propia realidad de su templo interior. Es este templo que tenemos que descubrir, porque está dentro de nuestro cuerpo. Es solamente una experiencia que cada uno tiene que percibir en su desarrollo evolutivo dentro de la masonería del rito Aquarius. Aprendiz, compañero, maestro, maestro afiliado, etc. Y una de las misiones es develar o descubrir este templo, porque está basado en una realidad sutil, es un tesoro escondido. Este templo es misterioso, es secreto, es esplendoroso y también es muy iluminador, porque está construido directamente por la mano del gran arquitecto del universo. Sin embargo, el templo externo va a estar construido con la mano y la dirección de quien representa a Hiram, el venerable maestro. Es la mano de Hiram que va a construir un templo, y es la mano del Creador que construye el templo interno. Cuando logramos descubrir esta simbiosis entre el templo externo, interno, lo especulativo y lo operativo, podemos comprender que el cielo y la tierra se unen en esta participación y Él nos va a revelar cómo y cuáles son los principios que debe saber un masón para revelarse esta parte del templo interno en relación con el templo externo. Si bien es cierto que el templo externo representa la envoltura que va a cobijar a los masones que están haciendo un trabajo especulativo, una ceremonia de la magia masónica, este templo externo es una envoltura, es una forma, es decir, es aquello que cobija a los masones. Por eso que se dice que hay que trabajar y hay que vigilar y estar a cubierto. Pero también el templo interno es otra envoltura. La primera envoltura es el cuerpo físico. La segunda envoltura es el cuerpo vital. La tercera envoltura es el cuerpo astral. La cuarta envoltura es el cuerpo mental. Pero ¿a quién envuelve? ¿A quién protege? La esencia. Y hay que comprender que esta esencia está ubicada justamente en el centro de este templo interior y está ubicada en el centro del templo exterior, en el ara. Y es básico comprender de que la relación entre el templo externo e interno, entre lo especulativo y lo operativo, sigue generalmente lo que las diferentes culturas siempre han hablado. Las etapas de toda sociedad, incluyendo las sociedades iniciáticas,
tienen primero una creación, posteriormente, de acuerdo al desarrollo, hay una destrucción y luego una redención. Estas mismas tres etapas lo vive también el hombre en relación a su templo interior. Crea un nuevo estado, hay una destrucción debido al desorden, por herencia y por circunstancia, y luego viene una redención. Justamente es en esta redención en la que trabaja la Escuela de Sabiduría, la masonería, basado en la orden del Aquarius, en el criterio acuariano, en el rito Aquarius. Porque así como en el mundo se mueven las cosas, se crean, se destruyen y hay redención, el hombre también pasa por esas tres etapas de creación, destrucción y redención. Es interesante tomar en cuenta que cuando se habla de templo, lo simbólico está presente, tanto en el templo externo como también en el templo interior. Ya sabemos que la tradición hebraica nos hablaba del templo de Salomón y que el maestro nos hace una relación interesante cuando dice Sol Om, Sol y Luna, relacionado con la palabra Om, que significa Dios dentro de la cultura hindú. Pero este templo de Salomón tiene que ser construido por Hiram, porque Hiram tiene toda la inteligencia, toda la sabiduría para la construcción y también para la redención del templo. Es en realidad una especie de imagen arquetípica que tiene un plano que se sigue para la construcción, y este plano está basado en el cosmos. Por eso que el maestro dice que la evolución del masón sigue las leyes del macrocosmos. Es como si nosotros mismos, representando al templo interior, pasamos por las mismas etapas, como estábamos hablando, de creación, destrucción y redención. O sea, primero tenemos que construirnos, hay ciertos estados que hay que destruir y hay que volver a reconstruir para que suceda la redención. En realidad, la evolución tanto del templo externo e interno se basa en una simbólica, en el simbolismo de la estructura de un templo. Y esto tenemos que reconocer porque avanzamos nosotros mediante símbolos, así como el exterior, templo externo, se arma mediante símbolos neutros, así también nosotros tenemos que avanzar de una manera simbólica. No es algo imaginario el símbolo, simplemente es una imagen de imago en la que permite tener una maestría sobre las energías que estamos generando, tanto en la parte operativa como especulativa. El templo interior es verdadero y es real por el conocimiento basado en la ciencia de la Cábala, en la ciencia de la yoga, en la ciencia de la astrología, en la ciencia de la magia y en la ciencia de la alquimia. Por eso que estas son las 5 ciencias sagradas que en el rito Aquarius estudiamos y vivenciamos, porque esto nos va a dar un conocimiento real y verdadero para el desarrollo y la construcción del templo interior. Y una vez que esto vaya dándose, se va proyectando en el templo exterior. O también, cuando se hace un templo externo, bajo estos mismos principios que son reflejos del templo interno, de alguna manera, mediante un mecanismo iniciático, se produce algo dentro de uno, puesto que está trabajando en ese templo que le sirve de diseño arqueométrico. Nosotros llamamos al estudio de la Cábala y de las ciencias sagradas la ciencia del gran arquitecto del universo, la ciencia de Dios. Porque ella nos quiere pues dar a entender cómo hacer o producir esta redención que muchos seres humanos lo buscan. Y una de las escuelas de sabiduría, la masonería del maestro Renaud Laferrière, busca justamente ello. Porque el templo interior es la experiencia de la vida, es el manejo de la vida hacia una trascendencia. Por otro lado,
En la construcción del templo exterior para la parte especulativa, en esta construcción del templo, todas las tradiciones, la mayoría de tradiciones, trata de plasmar el orden celeste, el cosmos, en el suelo. Y esto pues está, y si vemos un poco en la historia, los sacerdotes, por ejemplo, en la antigua Roma, delimitaban el cielo para conocer algún presagio o para producir un ordenamiento sobre un terreno o una ciudad para un campamento, incluso en los rituales. Entonces solamente los enfoques sociales externos, pero también los enfoques iniciáticos, en los mismos rituales que se producía siempre tomaban en cuenta un sentido astronómico. En cierta manera hacían una división en sectores. Por ejemplo, ubicaban básicamente la línea este-oeste, la trazaban, fijaban de alguna manera el curso del Sol con sus inclinaciones a lo largo del año, y otra línea perpendicular que cortaba, que era la dirección norte y sur. Estas líneas pues representaban los ejes básicos de coordenadas, este, oeste, norte y sur, que es la representación básica del cosmos, que nos indica pues la rotación de la Tierra, pero también la traslación. En ese sentido, cuando alguien contemplaba el cielo, cuando alguien miraba las estrellas, veía al Creador en toda su magnitud, en toda su magnificencia como Creador. Y recuerdo unas palabras de Isaías que decía: alzad los ojos a lo alto y mirad quién ha creado eso. O sea, es una contemplación que uno realiza cuando quiere construir el templo en el suelo, reflejo del templo del cielo. Esta contemplación, y es interesante ver en la palabra contemplum, contemplatio, contemplación, para que veamos que es necesario esta unión cielo-tierra. Porque es un lugar de oración, es un lugar de ceremonias en el que permite la contemplación hacia el gran arquitecto del universo. Él mismo es el templo, donde se va a realizar ceremonias de oración y de permanencia en la intimidad de Dios. Es el templo de Dios, es el templo del gran arquitecto del universo. Y para finalizar esta primera parte, queremos traer a colación de que los principios que regulan la formación del templo son los mismos principios que regulan la formación del templo interior, que lo veremos en la siguiente exposición. Gracias.